¿vale? Voy a llorar. Bien, llora un poco, va. Y eso lo metemos como toma falsa. Ya. Recién llegados del verano comenzamos la segunda temporada de Geopolinómicos. Yo no creía que íbamos a durar tanto, pero esperamos durar mucho más. Así que estamos los geopolinómicos de guardia, Jorge. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Óscar. Y Óscar Vara. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin más dilación, empezar con las noticias geopolinómicas, porque, como imaginaréis, hoy vamos a hablar de Afganistán. Pero antes de Afganistán, unos cuantos apuntes, 3 o 4 cosas. Primero, de América. Nos parece importante. Toda la oposición venezolana ha decidido presentarse a las elecciones regionales, que son en noviembre. Ellos saben que las garantías no serán muchas, pero han decidido presentarse y además hacerlo con una lista única, con lo cual sus posibilidades son bastante más grandes y además implican que existe la posibilidad de un acuerdo nacional entre todos los que se oponen a Maduro. Eso sin parar, por otro lado, las negociaciones que tienen lugar en México. Ambas noticias nos parecen muy positivas para el futuro de Venezuela. La segunda noticia se refiere a Europa, a un fenómeno que está creciendo cada vez más, y es que el hecho de la presión migratoria en las fronteras de los países bálticos y Polonia está haciendo que se esté creando de facto una especie de gran barrera contra los inmigrantes. Hace un par de semanas o 3, tanto Letonia como Lituania empezaron a levantar vallas, y ahora es Polonia la que ha declarado el estado de emergencia porque Lukashenko está enviando a todos los inmigrantes que tiene de todas partes a las fronteras de los 3 países. El bueno de Lukashenko. Diciendo, bueno, esto es lo que os voy a mandar. ¿Cómo sigamos así? Claro, la respuesta de la Unión Europea, un poco por defecto, es vamos a levantar vallas, vamos a controlar. Si hacemos eso, al final realmente tenemos una valla separando a Lukashenko de todos los estados de la Unión Europea que son frontera. Y eso es muy significativo. Pero eso era lo que iba a hacer Trump, ¿no? Sí. Sí, bueno, Trump no tenía un gobierno, creo. Eso habría que verlo, que está fletando aviones para atraerse a todos los inmigrantes que pueda y presionar a la Unión Europea para que le quiten sanciones. Le quiten sanciones. Bueno, el objetivo, ya sabemos a qué se juega en todo esto. Por otra parte, tampoco es que Rusia esté contenta con Lukashenko, con lo cual ahora tiene que solucionar el problema de su propia crisis y ha encontrado esta vía. Esta vía es que él piensa que puede ser buena. Está muy clara para presionar, pero la respuesta va a ser bastante clara. Yo tengo una noticia que me parece muy relevante a pesar de todo el follón afgano. Quiero decir, además del follón afgano, que es la ofensiva del ejército sirio en el sureste de Siria, que pues parece ser la ofensiva final, para tratar de tomar Deraa, que es donde comenzaron las protestas hace 10 años de la primavera árabe. El problema, como ya habíamos comentado, me parece en el último programa, es que esa presión que se produce sobre esa región puede producir una nueva diáspora de refugiados que se derramarían sobre el Líbano, pero también amenazan sobre Israel. E Israel había obtenido garantías a través de los Estados Unidos de Rusia de que la región estaría más o menos estabilizada. Estable, claro. Además de que se había llegado a un acuerdo con los propios opositores, con los milicianos que están en Deraa, de tal forma que ellos habían cedido todo su material bélico pesado y solamente les quedaban armas ligeras, que es lo que el gobierno quiere ahora también tener para controlar de facto con la policía del ejército toda la zona. Como se han negado, pues tenemos esta situación. Las milicias proiraníes que están en la región también puede ser un problema, y esto podría llevar a una intervención de Israel. Con lo cual yo creo que es tema para tenerlo en el punto de mira. Sí, tengo noticias, fundamentalmente 2 noticias económicas. Una es la inflación, que parece que sigue amenazando a las economías occidentales. En Estados Unidos sigue alta, está por encima del 5, si no recuerdo mal, pero ya está empezando a aflojar un poco, y a la Unión Europea ha aumentado, pero nada más que un 3%, eso no es nada, Óscar. Vamos a ver, tiene que estar cerca del 2, el 3% ya se aleja. Pues no, pero hemos llegado al acuerdo ese que, podemos estar en 3 una temporadita larga. La segunda es que en Jackson Hole no ha pasado nada. Jackson Hole, para los que no sean especialistas, es la reunión anual de los banqueros centrales que tiene lugar en Jackson Hole, que es un sitio precioso de las montañas rocosas en Estados Unidos, en Wyoming. No se ha hecho allí, obviamente, se ha hecho en
en formato online, y quizás lo más llamativo es que no ha pasado absolutamente nada. Lectura para no iniciados. La lectura es que van a empezar, el calendario será probablemente que la Reserva Federal empezará a anunciar en la reunión ahora de septiembre que hará algo en algún momento del otoño, y lo que todo el mundo está esperando es que empiecen a reducirse las compras por parte de la Reserva Federal de los activos financieros en enero de 2022. Lo que se sabe, o lo que ya sabemos de esto, porque ya lo hemos experimentado, obviamente empezarán a subir los tipos de interés de los bonos a 10 años, de toda la curva de tipos en Estados Unidos, y eso obviamente tendrá los reflujos financieros correspondientes alrededor del resto del mundo. Pero vamos, nada nuevo, o sea, tampoco... Bueno, como es nada nuevo, vayamos con lo que tampoco ya es nuevo, que es el tema de Afganistán. Vamos con la tertulia. Vamos a dividir la tertulia en 3 bloques temáticos, pero seguramente esto se deshará a medida que vayamos transcurriendo la conversación. Pero creo que sería bueno que comenzáramos hablando de por qué se desmoronó de forma tan violenta el régimen afgano, incluso solamente con el anuncio, se podría decir, de que los Estados Unidos se iban a retirar, porque ya ahí empezó el problema. En cuanto se cerraron las conversaciones, comenzaron las ofensivas, pero a medida que retiraban personal y material los Estados Unidos, bueno, pues el derrumbe ha sido catastrófico. Entonces yo creo que podríamos comenzar, si os parece, por ahí la conversación. ¿Quién quiere? Sí, podríamos empezar por ahí, recordando como punto de partida que más o menos en marzo de este año se estimaba que más de la mitad del territorio afgano estaba controlado por las fuerzas del gobierno, como un 15% por los talibanes, y el resto era territorio en disputa, en peleas, en luchas, lo ganaban unos y lo perdían otros. Estamos hablando de marzo. 6 meses después, todo el país está en manos de los talibanes. No todo, no, que esto es como Asterix y Obelix. Es verdad. Todavía, ahora lo comentamos. Queda alguna aldea gala, que resista. Que resiste, esperemos que resista mucho tiempo. ¿Cómo se llega hasta esto? Vamos a intentar explicarlo por encima con el apoyo de evidentemente, la información de los analistas detallados que saben más de esto. Primero vamos a ver el aspecto militar de la cuestión. Aquí lo fundamental, como acaba de decir Óscar, es que desde el momento en que los norteamericanos anuncian que se van a ir, se genera una situación en la cual son los talibanes contra el ejército afgano, cosa que no ha pasado en 20 años. No ha pasado. Sí, sí. ¿Estaban preparados el ejército afgano, las autoridades afganas, etcétera, etcétera, para esa situación? Probablemente no. Pero bueno, eso es una especulación. Yo creo que sí podían haber estado preparados. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta el crisol que conforma el propio país, los Estados Unidos tenían que haber insistido en crear un partido nuevo, por así decirlo, un bando nuevo, no quería decir un partido, un bando nuevo, con todo ese material bélico y con toda esa preparación que estaban, o que han estado, se supone, construyendo a lo largo del tiempo. Y lo curioso es que eso no se hizo, o sea, no se constituyó un bando nuevo, el bando urbano, vamos a decirlo así, sí, que pudiera ser capaz de resistir, o que tuviera el conocimiento para ser capaz de resistir. Pero yo creo que el problema anduvo por ahí, que podían haberlo hecho, podían haber resistido, pero su estrategia fue fallida. Sí, es muy difícil calcular cuántos efectivos tiene el ejército afgano, porque partes son policía, partes en realidad no son combatientes, sino que tienen una paga y se van a su casa, porque, en fin... Sí, los llamados... Para quitarles de la circulación. Sí, eso es así. Claro. Y tampoco es fácil saber cuántos talibanes hay. Entonces, las fuentes son muy distintas. Se puede decir que más o menos el ejército afgano estaba en torno a 150.000 soldados combatientes y los talibanes entre 70 y 100.000. La desproporción no es enorme, no es enorme, como pero a veces era falso se dice. Aquellos datos, pero es que son cosas que sorprenden, aquellos datos que utilizaba incluso el presidente de los Estados Unidos. 320 y tantos mil miembros conforman el ejército y las fuerzas de seguridad del ejército afgano. Pues si usted no sabe exactamente cuántos son operativos, claro, es decir, porque usted diga que hay 320.000, los talibanes tampoco van a creérselo, porque ellos están sobre el terreno. Más información probablemente tendrán sepan más que él. seguramente que usted, pero vamos, que no sea consciente de que había muchos soldados fantasma, como decías tú, la paga y no voy a trabajar, o claro, trabajo a desgana, o voy y vengo. Cosa que es un clásico. La primera vez que yo leí hablar de los soldados fantasma fue con la misión de la MINUSMA. La MINUSMA es la misión que tienen las Naciones Unidas en el Sahel. Sí. Y ahí leí una vez un artículo de los españoles que decían, bueno, sí, aquí estamos formando, pero muchas veces no tenemos a quién. O sea, la gente
que deberíamos estar formando no viene, o no aparece, o comparece un día y 3 no, porque tiene otras cosas que hacer. Mire usted, yo que tengo ahora que cultivar, yo que tengo que hacer no sé qué, y esa era una parte. Claro, esa es una parte. Por tanto, había un cierto equilibrio, no muy grande, pero un cierto equilibrio entre unas tropas y las otras. Vamos a ver ahora los aspectos exclusivamente militares, luego veremos los aspectos que tienen que ver con el entorno político, con las etnias, con las afiliaciones de los afganos, que son enormemente importantes. Entonces, en ese contexto, otra cosa importante es que la fuerza aérea afgana estaba muy disminuida. Los talibanes no tienen prácticamente fuerza aérea, pero claro, los afganos la tenían, pero en buena parte de los aviones y helicópteros no tenían componentes, no tenían suministros, con lo cual en la práctica no podían funcionar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si tienes un ejército desplegado, como ahora vamos a ver, por todo el territorio afgano, la única manera de suministrarlo o de defenderlo si hay ataques es con apoyos de la fuerza aérea. Hay que tener en cuenta todo eso. Ahí jugaron, pequeña cuña, ahí jugaron la baza del ataque psicológico, los talibanes. Hay 8.000 miembros, se suponía que había 8.000 miembros de las fuerzas aéreas, de los cuales no sé qué porcentaje constituirán los pilotos, pero los hicieron un objetivo a pilotos, con el objetivo de que el que era piloto no acudiera, que no... Porque los Estados Unidos habían puesto en marcha un programa de formación específica para pilotos. Porque claro, si puedes ganar la fuerza aérea antes de que despegue... Si lo dejas sin fuerza aérea en la práctica... Ventaja, claro, pero antes de que despegue, o sea, que no tengan fuerza aérea, pues porque no tengan gente que opere esa además, toda la fuerza aérea necesita un montón de técnicos y especialistas por cada piloto, que eso hasta hace 2 días eran contratistas norteamericanos privados los que estaban dando ese soporte. Cuando se retiran, no hay nadie que sepa hacer el mantenimiento de un Black Hawk, ni hay nadie que sepa hacer bueno, por supuesto, los helicópteros rusos que quedaban tampoco tenían a nadie, con lo cual lo de los pilotos es verdad que eso digamos redujo mucho su capacidad de combate, pero luego toda la parte del mantenimiento se dejó de hacer. De hecho, los helicópteros se han quedado allí porque estaban ya completamente inservibles. Los norteamericanos no los querían. A partir de esto, que es una base, podríamos hablar de los fallos estratégicos del ejército afgano y del ejército de Estados Unidos. Podemos empezar, si te parece, Ángel, con el planteamiento de qué es lo que te parece que los norteamericanos no hicieron bien en términos estratégicos. Los norteamericanos yo creo que han hecho mal todo, desde 2001 hasta que se han ido. No, corrijo, yo creo que la evacuación ha sido un éxito operativo sin precedentes, porque sacar en 15 días por vía aérea a 115.000 personas en esas condiciones, desde luego es un éxito que no están poniendo en valor los norteamericanos, porque es una operación que yo creo que no tiene precedentes en la historia militar. Además ha sido una rendición de Kabul, yo creo que ha sido ejemplar, es decir, las dos partes se han respetado mutuamente, se han llegado a acuerdos y se ha hecho la retirada de manera bastante ordenada. Dicho esto, que hay que decir las cosas, cuando se hacen bien las cosas hay que decirlo, el resto es que parece mentira que Estados Unidos no haya aprendido ni de Vietnam ni de Irak, y por supuesto en Afganistán no han aprendido nada. O sea, la idea de que llegamos allí, montamos un gobierno títere con apariencia democrática en culturas y sociedades, con lo cual la democracia occidental entendida como algo es una cosa que es que ni entienden ni siquiera cómo funciona. En segundo lugar, no tener en cuenta el tipo de país en el que te instalas. En Vietnam sí que es verdad que había una uniformidad, digamos, étnica en todo el país y estabas luchando contra una ideología distinta que más o menos se parecía algo a lo tuyo, pero aquí ¿con quién estás luchando? Estás luchando con los talibanes y otros 40 señores de la guerra que en cuanto te descuides se van a cambiar de mando en función de los intereses que tienen. Entonces no puedes hacer una guerra occidental, vamos a decirlo así, contra un ejército así. Y luego yo creo que el error fundamental de Estados Unidos es no darse cuenta que eso es una guerra civil. Entonces las guerras civiles no se pelean igual que las guerras entre países, son guerras completamente distintas, son guerras de terror. O sea, lo que has contado de los pilotos, que yo no lo sabía, eso son estrategias guerra civilistas, es decir, saben quién eres, saben dónde vives, saben cómo conocer a tu familia y te dicen, vamos a ir a por ti. Ese señor que hace, coge las maletas y se pira. Y dice, pues aquí me van a matar a mí, me van a matar a mis hijos y me van a matar a todos. Entonces, yo creo que esos son los errores que ha cometido Estados Unidos estos 20 años, que no tienen nada que ver ni con el uso de la tecnología, porque esa tecnología que han utilizado se ha demostrado en el 90% de los casos que no ha sido efectiva para los objetivos militares que tenían. Es decir, han matado
a los jefes talibanes, militares, no sé qué, pero ha venido otro después, con lo cual no han tenido el efecto psicológico que ellos pensaban y táctico que ellos pensaban que iban a tener. Y a partir de ahí pues viene toda la secuencia esta, y a mí me ha sorprendido. O sea, yo creo que ha llegado un momento, justo antes de los atentados, que había una especie de alianza tácita entre los americanos y los talibanes para evitar el atentado de Kabul, sí. Porque se veía que los talibanes estaban tratando de que no entraran coches en el aeropuerto, no personas, coches, o sea que sabían que iba a venir por ahí la cosa, y los americanos no dijeron absolutamente ni mu, ni les dijeron que sí, ni les dijeron que no. O sea que yo creo que ahí, al final, hasta ha habido cierta sintonía entre ellos, pero todo lo demás... No solo Estados Unidos, Europa se lo tiene que hacer mirar también. Van a sacar dentro de 15 días, que se ha filtrado ya en Político, el documento de estrategia de la Unión Europea en el área Índico-Pacífico, y vuelve otra vez a cometer los mismos errores del libro. La transición verde, los derechos humanos, pero ¿cómo vas a ir a un talibán a explicarle lo que es la transición verde? Por favor, tienes que hablarle de otras cosas para poder alinearle en tu línea de actuación. Eso vendrá después, pero eso requiere muchísimos años de actividad. Resulta también un poco ridículo el énfasis sobre los derechos humanos sin que haya nunca un compromiso de ir a defenderlos. O sea, si usted no iría nunca en ningún caso, ¿qué es lo que va a proponer? Claro. Sanciones, el que va a dejar usted de pagar, ¿eso qué le afecta? ¿En qué le afecta? Yo he estado viendo al paisano afgano. He intentado buscar los datos de las bajas que ha habido en un bando y en otro, y por bando me refiero a Estados Unidos y a la población afgana en general. Claro, lo que ha reducido la popularidad de la guerra de Afganistán, que en 2001, recordemos que nosotros estábamos aquí ya, era una guerra muy popular en Estados Unidos, porque se apuntaron estrellas del fútbol americano para luchar contra los de no sé cuándo. La popularidad cayó, pero cayó ya en 2011. En cuanto mataron a Bin Laden, es una guerra que allí no le interesaba absolutamente a nadie. Las bajas en el bando norteamericano, fallecidos para un conflicto de estas características, son anormalmente bajas. Son solo 2.400 soldados, son muy pocos. Claro, son muy pocos. El propio planteamiento de la intervención y del país te lleva a eso. Tú no tienes la necesidad de ocupar Afganistán porque sabes que territorialmente no lo vas a hacer. Es un país muy difícil, con una geografía endemoniada. El Hindu Kush lo atraviesa diagonalmente, y además cada vez peor, cuanto más al norte está peor, más se va alto, poniendo la cosa, más alto. Hay un pico de más de 7.000 metros, o sea, vamos a ver, señores, la población está muy dispersa, los núcleos urbanos en realidad están como una diáspora, norte, sur, este y oeste. O sea, en el centro no es que vayas a tener mucho. Pero Kabul está más bien tirando al este. O sea, sí, está en el este. O sea, todo es un planteamiento de, yo voy a llegar allí, voy a poner frenos, es decir, destacamentos en ciertos sitios para impedir que los que tienen que ir de un sitio a otro no vayan. Cosa que además han intentado, yo creo, casi todos los que han invadido Afganistán, porque Afganistán, mira que ha sido invadido. Yo cuando hablan de eso de la tumba de los imperios, anda que no ha sido invadido Afganistán. Y no es que haya salido bien de ninguna de las invasiones, porque no ha salido bien de ninguna. Los soviéticos hicieron lo mismo. Llegamos, nos plantamos, hacemos unos destacamentos y ya está, como somos el bando más fuerte, atentarás contra mí, me harás la puñeta aquí y allá, pero, hombre, no me vas a echar, me iré cuando me apetezca. Y los británicos fue más o menos lo mismo, les echaron a patadas en 1842, sí. Pero luego la paz la organizan como ellos quieren. ¿Por qué? Porque eran el bando más fuerte. Sí. Es que no... Me parece a mí que el planteamiento de Afganistán está bastante claro. Existen demasiadas regiones gobernadas por demasiada gente distinta, pueblos poco mezclados. Claro. Es que funciona así, pero lo que os está contando de las cifras son 2.400 bajas por el bando norteamericano, y se cree, porque no está seguro, que son más de 150.000 víctimas, tanto militares como civiles, afganas. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando tienes 150.000 víctimas civiles, el resentimiento de la población te explica que en una semana los talibanes no han avanzado en la última ofensiva que han tenido. Se han ido rindiendo las ciudades una tras otra, porque han dicho... Tranquilamente, ya me quema. Han llegado a pactos con los señores de la guerra, han dicho, ¿me vas a tal? No, vale, pues venga, pasa. ¿Me vas a tal? No, pues venga, pasa. Luego ya veremos cómo nos organizamos y luego hablaremos de eso, pero yo creo que Estados Unidos ha equivocado de principio a fin. Pero bueno, eso es que además a partir de 2007 quizá la propia población afgana no entendía. Claro, es que no entienden nada. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? O sea, hemos hecho no le veían sentido a eso. ¿Han llegado ustedes para hacer un gobierno de todos los afganos menos los talibanes?
pero los talibanes o los pastunes, mire usted, son casi el 40% de Dentro la de la población. población. Entonces esto tampoco va a ser estable a futuro. ¿Y qué más? Porque casi todo el dinero que estaba metiendo los Estados Unidos, las toneladas de dinero que metió, pues más de la mitad era para cuestiones de seguridad. Yo entiendo que haya habido mucho contratista que ha disfrutado enormemente de todo ese gasto inmenso. Bueno, claro. Claro, un gasto inmenso que les ha caído. En fin, imagínate lo que era solamente enviar a un individuo para hacer, qué sé yo, un ingeniero que tenga que planificar una tubería o una canalización de agua. Ese tipo, solamente por el plus de peligrosidad, por la seguridad que tiene que tener sobre el terreno. Claro, Claro. Todo eso era un dinero maravillosamente gastado para ciertas personas. Y mientras tanto, pues como decía Ángel, la gente muriendo a mansalva. Una situación absolutamente desastrosa. Y luego en la cuestión esta estratégica se ha hablado mucho de la decisión que toma el presidente afgano de mandar a destacamentos para ocupar mucho territorio, entre comillas, por lo menos nominalmente sobre el terreno, pero por las dificultades logísticas que tú comentabas, eso era una ventaja para los talibanes. Claro, porque si tienes el ejército repartido en pequeñas guarniciones de 2.000 personas, una aquí y otra aquí y otra allá, mal comunicadas y mal suministradas por la fuerza aérea, ¿qué hacen los talibanes? ¿Qué es lo que hacían en la práctica? Cortaban las líneas de suministro. Teóricamente el gobierno controlaba casi todo el país, en realidad eran los talibanes los que lo controlaban y tenían las guarniciones aisladas. Si no puedes generarles suministro, si no puedes llevarles apoyo, en el momento en que comience una ofensiva de verdad, pues es difícil que puedan aguantar sueltas, solas. El planteamiento inicial parece que era más bien al revés, tener un ejército relativamente de tamaño medio, móvil, capaz de desplazarse a donde fuese. Y en lugar de eso, en las zonas urbanas, tenemos esto. Asegurarte las grandes ciudades y las zonas urbanas y moverte. Es que cuando ese despliegue pierde coherencia estratégica, y es eso, son núcleos aislados de militares que además se ven, oye, ya no tenemos comida, no nos llega agua, no tenemos munición. En cuanto vea un talibán, pues mira, oye, me rindo, o si soy de la zona, me cojo el fusil y me voy a casa. O sea, yo aquí recomiendo a nuestros oyentes no un libro, sino una película que se llama Outpost, que representa esta estrategia que también la siguió el ejército norteamericano, en tener estos puestos avanzados repartidos por todo el territorio, y la película, además actores buenísimos, Orlando Bloom, en fin, sale lo mejor de Hollywood de la película, y la película es muy angustiosa porque están encajonados en un valle, no pueden salir prácticamente del recinto, y claro, el problema es que no venían los suministros, o sea, no llegaba, pero no llegaba a los afganos, no llegaba a los propios norteamericanos. Entonces ya el Pentágono reconoció, creo que fue en 2012, que esa estrategia no estaba siendo efectiva. Bueno, aquello fue desde luego, la película no la cuento, la tienen que ver, pero es, digamos, pero refleja perfectamente lo que la situación que estáis contando. Y el ejército afgano replica ese esquema que ya le falló a Estados Unidos con los medios que tenía Estados Unidos para logísticos para abastecer a las tropas, pues pero lo hemos visto, había un reportaje, creo que se llama Restrepo, sobre un militar de los Estados Unidos que muere en Afganistán, y se ve la historia de un destacamento en mitad de una de las montañas, no me acuerdo en qué región era, y se veía que todo el planteamiento era absurdo. O sea, ahí estaban para recibir tiros de francotiradores y para hacer de francotiradores contra los que les querían matar. Entonces tenían una serie de aparatos ópticos de alta generación que les permitían localizar y decirle al francotirador, más a la derecha, más arriba, ¿le ves? Sí, pa, ala. ¿Qué narices? O sea, desde el punto de vista de la propia moral del soldado norteamericano, ¿qué narices hago yo aquí? O sea, ¿esto qué función tiene? Ese despliegue, además, en el fondo tiene un cariz meramente defensivo. Vamos a defender cada una de las posiciones. No estás combatiendo una guerra, con perdón. No te estás enfrentando a nadie. Claro. ¿Qué estás haciendo entonces? Que permites que el ejército enemigo se reagrupe, si quiere se retira a sus bases, se rearma, se reabastece, luego vuelve y decide en qué momento concreto tú estás débil y toma la posición. Luego está la cuestión cultural, que yo creo que desde el primer momento los norteamericanos no se lo plantearon. Lo vimos en el caso de Japón, cuando le piden a Ruth Benedict que haga el informe sociológico de cómo son los japoneses para tratar de entender primero la espada del crisantemo, cómo enfrentarse a ellos y luego cómo diseñar la posguerra. Pero en el caso de Afganistán es, bueno, nosotros llegamos aquí y ¿a qué nos dedicamos? No se sabe.
porque cada vez que me dicen, no, estaban allí para llevar la democracia, me inventan la risa, ¿no? En ningún momento estaban allí para llevar la democracia. Bush, antes de los atentados de las Torres Gemelas, ni se lo había planteado. O sea, decía, bueno, a lo mejor una intervención, pero ir allí a crear un país nuevo, ¿para qué? Cuando se ve forzado, o él desea hacer la intervención después de los atentados, y dice, hay que ir allí para acabar. Él no está pensando, aunque lo dice nominalmente, vamos a crear un país nuevo. No está pensando porque efectivamente todo el despliegue que se hace no tiene esa función. No. Yo digo, por eso decía antes, se podían haber planteado, vamos a crear un bando nuevo, los bandos urbanos. Sí, claro. Que estén bien gestionados, tal, que puedan obtener ingresos para mantener un Estado, entre comillas, y que por lo tanto puedan enfrentarse en términos materiales a las amenazas de otros grupos. Eso se lo podían haber planteado. Y vamos a gastar en educación y tal para tratar de transformar. Pero en ningún momento eso se además, tomó esa... recuerdo perfectamente, y los nombres me fallan, pero la situación sí que la recuerdo perfectamente en Irak. Cuando llegan los americanos a Bagdad, recuerdo perfectamente que salió en televisión el general que estaba a cargo de la ocupación de la ciudad, y entonces, no sé si tenía una presentación en el Congreso de Estados Unidos y le preguntaban que qué iba a hacer. Y el hombre, que tenía cara buena persona, empezó a explicar, bueno, pues aquello es un desastre, porque la central de no sé qué no funciona, hay que darle luz a esta gente que no tiene luz, luego hay que arreglar no sé qué, y le cesaron a los 2 días y pusieron el nombre, por favor, que no lo recuerdo bien, es Jack Bremer, me parece, que era el jefe de la lucha antiterrorista en la CIA, algo así, con el único objetivo de ni central eléctrica, ni nada de nada, a cazar a esta gente. Claro, ese fue el genio que disolvió el partido Ba'ath y el ejército, ¿no? Sí, justo. O sea, ahí perdieron la ocasión de hacerse con los cuadros del ejército de Saddam y encuadrarles en un ejército más o menos regular en Estados Unidos, y lo que dices tú. Y crear un país. Y crear un país. Que, por cierto, ya en cierto modo existían esas personas. Que en Irak existía, cosa que no pasa nada. Sí que existía. Pero ir allá a destruirlo. Pero es que claro, se echaron en manos de la insurgencia y entonces han salido de allí como han salido de Afganistán, porque de Irak no se ha hablado, pero de Irak también se han ido. Porque hay que advertir que en Afganistán no había país. O sea, hay país, uno puede decir, hay fronteras, los reinos, hay fronteras. Hay fronteras también un tanto peliagudas, ¿no? Porque tenemos esa esquina que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Ves Afganistán y tiene una pequeña esquina que conecta con China. ¿Y esto qué es? Sí, pero eso es lo que pusieron para dividir la zona de influencia soviética de la zona de influencia anglosajona. O sea, claro. Aquí de la India todo se valle de forma artificial, suponemos que es de Afganistán, para que no sea ni de Tayikistán ni sea de Pakistán. Uno de los problemas de Afganistán, de fondo, es que los afganos raramente se sienten afganos. Se sienten musulmanes. Para empezar. Claro. Y buena parte de ellos apoyan una interpretación muy rigorista del Islam. Hay que ser realista. Sí. Segundo, sus vínculos, su pertenencia es más bien para la tribu o el grupo étnico general que pertenecen. Pastunes, tadjiks, uzbekos, azaras, baluchis. Esa es su referencia, y por eso en su momento había distintos estados dentro de Afganistán, cada uno de ellos con esa composición. Entonces les costaba y les sigue costando muchísimo sentirse representados por Afganistán y pelear o intentar que Afganistán como país vaya para adelante. Y eso, lógicamente, los talibanes lo han utilizado por 2 razones. Porque son pastunes, lo cual significa que tienen más del 40% de la población de su lado. Y porque son islamistas muy rigurosos, que también les hace quizá el apoyo del 60 o el 70% de la población. Desgraciadamente para las mujeres, sí, pero es así. Bueno, que también habrá que ver que habrá muchas mujeres en las zonas rurales que estarán contentas. Sí, seguro. Es a lo que están acostumbradas. Sí, es su estilo de vida. Es su mundo. Es su estilo de vida, claro. Es su mundo y lo defenderán incluso. Sí. Todos sabemos cómo son las cosas. En las ciudades es algo distinto, pero vamos a incidir un poco en la cuestión étnica y religiosa. Yo creo que es una cuestión interesante. Sí. Por lo menos para situar. 40% de la población de Afganistán, decíamos antes que son pastunes, y están situados en el sur y en el este del país. Frontera de Pakistán, sureste, digamos. Porque la parte noreste es la parte donde están los tayikos, que son como un 20% de la población. Los tayikos, que obviamente tienen una relación con Tayikistán.
Luego tenemos a los hazaras, que se supone que eran los descendientes de las invasiones mongolas de Gengis Khan, Sí. y que son un porcentaje como del 24% del país. Y que, ojo, son chiitas. Son chiitas. Y luego tenemos a los uzbecos, que son el porcentaje menor, un 6%, algo así. Y luego una diáspora de pequeños grupos étnicos, baluchis, hay de todo, turmenos diversos. Sí, están todos muy El problema quizá que más grande que tienen ahora mismo los talibanes es con los tayikos, porque en el Valle del Panjshir se han hecho fuertes y ahora mismo están en combates. Hay que recordar que el Valle del Panjshir no fue conquistado por los talibanes en 1996, porque cuando los talibanes gobiernan Afganistán, no gobiernan todo Afganistán, Claro. y están en guerra civil durante todo el tiempo hasta que llegan los Estados Unidos y tienen que salir por piernas, porque no tienen capacidad para oponerse a los Estados Unidos más que la terrorista. Y luego está el hecho religioso musulmán que atraviesa, por así decirlo, de forma horizontal, transversal, todo el país. Afganistán es un país de orientación suní, bajo una derivada del sunismo, que es la escuela de jurisprudencia Hanafi. Los Hanafi, hay 4 escuelas de jurisprudencia en el Islam, y se deben al hecho de que, igual que pasa en el cristianismo, el libro sagrado es fuente perpetua de legalidad, pero no es una fuente perpetua que sea un cuerpo jurídico. Es decir, no se aplica directamente a casos concretos. Entonces hay que interpretarlo, claro. Y la interpretación ahí ya varía. En el caso de la Iglesia Católica, la interpretación sale directamente del papado, que es una gran de ventaja. la tradición, pero cuando se rompen múltiples sectas con el protestantismo, entonces la cosa varía. Y empiezan a surgir otras formas de interpretar los mismos la textos. legalidad, los mismos textos. Claro. Y aquí hay 4 escuelas. La Hanafi no es que sea la más rigorista, es verdad, pero la derivada que toma por esa escuela que surge en la ciudad de Deoband, en la India, y que tiene mucho éxito en toda esa región por los mulás itinerantes, es decir, por el experto en la ley que va por los pueblos y la va explicando, enseñando la en comenta, las mezquitas, y se en las convierte en madrasas, juez. claro, y se convierte en juez y media en los conflictos, claro. y todas las cosas. Esto tiene mucha importancia. Y luego tienen otra cuestión, que es la importancia también del sufismo, a través de 2 sectas, que ahora no recuerdo el nombre, pero vamos, es fácil localizar, de las cuales surge, o en las cuales es educado el Mulá Omar, el que fue el líder de los talibanes. El líder religioso de la primera etapa, sí. Que además es un hombre que se arropa de ¿cómo decirlo?, de un simbolismo religioso extraordinario cuando decide aparecer con la capa que se supone que era de Mahoma en 1996 para aunar a todos los deseo musulmanes. a todos los musulmanes. Y eso tiene un efecto derivado, que es que los distintos mulás hacen un acto de proclamación del Mulá Omar como el defensor de la fe o de los fieles, que fue lo que le hizo tener esa importancia, claro, primus claro. inter pares. Sí. Pero una cuestión que es realmente muy interesante es la cuestión económica. ¿Podrán los talibanes? Porque vamos a ver, lo que me imagino que va a ocurrir hacia el futuro es que los talibanes van a tener que llegar a acuerdos con ese crisol de distintos tipos de pueblos que están alrededor y de poderes. Bueno, hemos hablado de los señores de la guerra, pero también andan por ahí. Pero luego está la cuestión económica. Si el gobierno afgano, con una inyección de fondos constante por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea, las ONGs y todo, no ha sido capaz de construir un gobierno que durara, ¿qué va a pasar con los talibanes? Es decir, ¿la situación económica les permitirá gobernar el país? Que yo también ahí tengo mis dudas. Bueno, yo sí que quiero introducir una cuestión que puede ser relevante. Todavía no sabemos cómo se desarrollará. Para los talibanes el objetivo no es desarrollar Afganistán, sino que se cumpla la Sharia al pie de la letra. Eso no hay que olvidarlo. Nosotros pensamos en un gobierno como pero los... Tú puedes decir, yendo a lo tradicional, el país funcionará como ellos desean. Yo no sé si ni siquiera eso es puede que no. Totalmente posible. Yo estoy de acuerdo con Jorge, creo que eso en el fondo les da igual, porque no es su objetivo, pero es verdad que hay unas condiciones materiales que no van a poder, condiciones materiales de vida, me refiero, que no van a poder satisfacer de la población. Porque me estaba acordando, estoy muy peliculero hoy, me estaba acordando de otra película de Lawrence de Arabia,
que en uno de las, cuando ya termina la guerra y se ponen a hablar, no me recuerdo ahora el nombre del diplomático inglés, pero sí recuerdo que era el rey Faisal, se ponen a hablar de las condiciones de paz en Oriente Medio y a la vez de Arabia prácticamente que le echan de la habitación. Y tiene una reflexión algo así como que dice, la guerra es cosa de los jóvenes, la paz es cosa de los viejos. Y el problema es que han ganado una guerra que, digamos, era la parte relativamente fácil para ellos, porque es una sociedad combatiente, es una sociedad no militarizada, pero es una sociedad combatiente y ahora tienen que gestionar la paz. Claro, el problema, lo que decía Óscar, es que ha recibido ayuda de Estados Unidos. Vamos a ver, el 50% del presupuesto afgano, era ayuda directa recibida de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero fundamentalmente de la Unión Europea, que en los últimos 10 años ha sido el principal donante de fondos para Afganistán. Es decir, no son solo las ONGs que lo gestionaban y demás, es que la mitad del presupuesto ha desaparecido, con lo cual la primera cosa que tienen que hacer es o reducir los gastos a la mitad. Lo veo difícil porque los funcionarios afganos, según información de Al Jazeera, llevan sin cobrar varios meses. O... Bueno, entonces reducirlo a la mitad es fácil. Una cosa... No, ya más... La mitad a casa. La mitad ya... No, o que una cosa que le va a encantar a Óscar, empezar a dar la máquina de hacer dinero para solucionarlo. En cualquiera de los dos casos tendremos inflación, ya están subiendo los precios, sí. Vamos a tener una crisis cambiaria. No se ha depreciado mucho el afganí, pero... El truco en este caso, en este país, está en que el 70% de la economía está dolarizada. Con lo cual, lo que quiere la gente sacar de los bancos y los talibanes no les dejan, y los bancos tampoco, son los dólares. De momento han puesto un límite de retirada, han hecho un corralito, saben de economía, han hecho un corralito que no permiten sacar, si no recuerdo mal, que son $200 al día como máximo de depósitos en dólares, no en afganis. No convertirlos. Y me imagino que esas retiradas empezarán a bajar cada día más, con lo cual tenemos crisis monetaria, inflación, crisis cambiaria y obviamente lo que va a venir después es crisis financiera, porque en la aplicación estricta de la Sharia, la información que tengo a través de un podcast del antiguo gobernador del Banco Central de Afganistán, es que los talibanes, según llegaban a las ciudades, entraban en los bancos y decían que tenían que aplicar los principios de la banca islámica, es decir, dejaban de dar préstamos con interés y por supuesto se dejaba de pagar intereses sobre los depósitos. O sea, economía saben, lo que pasa es que saben economía islámica, pero claro, los bancos en esas condiciones lo que han hecho la mayoría es cerrar las oficinas. Entonces no hay... Hablando de esta cuestión del gobierno, es curioso, yo estaba leyendo el otro día un libro de un asesor de Richard Holbrooke, me parece que fue uno de los secretarios de Estado con Obama, me parece. Con Obama o con... Me parece que fue con Clinton, que fue el Clinton, que estuvo negociando... Fue el de la paz en Yugoslavia. En Yugoslavia, sí. Y decía que uno de los problemas que se encontraban en Afganistán es que los que inician las ofensivas militares o los que son más levantiscos no son los que suelen gobernar. Entonces empecé a buscar y encontré en un capítulo de un libro dedicado a Afganistán información sobre esta cuestión en concreto. Parece que entre los pastunes existen una división entre los pastunes que son de zonas agrícolas y los pastunes que son más de montaña, por lo tanto son más nómadas. Que los nómadas, los llamados Gilzais, son los más levantiscos, los que han dado más líderes militares a todas estas guerras, a todos estos movimientos. Los nómadas en general, claro. Mientras que los durranis, que son gente sedentaria, cercana a las ciudades, generalmente en los valles del sur, estos son los que al final están en condiciones de crear las redes, estructuras, sí, claro. Esas estructuras de gobierno, y los que al final gestionan la paz. Y de hecho... Hamid Karzai era un pastún durrani. Ya sé que suena mucho a Juego de Tronos, los durranis, los Karzais. Pero esta es también una realidad que tenemos que ver cómo se va acomodando. De hecho, a medida que los talibanes de las montañas vuelven otra vez a su pueblo, no van a estar todo el día militarizados. De hecho, ahora que lo mencionas, esta mañana en Políticos sí que mencionaban que están ahora mismo en Tayikistán los talibanes negociando con Karzai y con otro expresidente de Afganistán la formación del gobierno. O sea, ellos son perfectamente conscientes que no pueden armar un gobierno solo de talibanes. Entonces están tratando de hablar con todas las partes y están tratando
O sea, ha sido muy raro lo que ha pasado. O sea, han dejado salir a 115.000 personas, que probablemente sea toda la inteligencia que tenía Afganistán en los cuadros directivos del gobierno y de los bancos. Es decir, no ha quedado nadie que sepa hacer determinado tipo de cosas, pero les han dejado irse. O sea, me llama muchísimo la atención que les han dejado irse pacíficamente. Sí, pero ahí, vamos a ver, eso entra dentro de una lógica muy dura, que es la de que una de las mejores formas de controlar un país es dejando que se vayan los que saben hacerlo en tu lugar. Entonces tú te encargas de eso, lo harás bien o mal, pero no tienes ningún tipo de oposición ni nadie que pueda hacer las cosas en tu lugar. Eso, sí, desgraciadamente... Pero son las situaciones muy inestables. Pero claro, el coste es que no hay aeropuerto, claro, va a empezar a no haber agua, va a empezar a no haber gas. Recordemos que Afganistán está pasando una sequía espantosa. Sí. La situación es muy complicada y lo que va a acabar pasando, yo creo que con esto es el último dato importante de economía que quería dar, es que vamos a volver a ver otra vez un gran crecimiento del cultivo del opio y del tráfico de opio en Afganistán. ¿No creéis que volverán otra vez al veto en el... No. De la plantación como hizo el Mullah Omar, y que le creó muchísimos problemas hasta el punto que un año después, más o menos, claro, a ver, dejó que las cosas siguieran como estaban? Sobre eso, dos cosas. La primera vez que los talibanes llegan al poder, vetan, prohíben el cultivo, sí, por antiislámico, pero enseguida la segunda vez tienen que cambiar porque saben que es la única forma de que haya ingresos para la gente que vive en el campo e ingresos para ellos en forma de impuestos. Claro. Segundo, durante esta fase, el último año aproximadamente, los talibanes parece que se han financiado fundamentalmente cobrando impuestos a toda la cadena de valor de producción de opio. El 10%. Fíjate lo que es el incremento de valor del opio desde el momento en que se cultiva y se empieza a sacar la resina, claro, hasta que se puede llevar a los mercados internacionales. O sea, se va multiplicando el valor en cada etapa. Las cifras que he visto yo, me baila un poco, pero vamos, las escalas son correctas. Me parece que el rendimiento que sacan en Afganistán por hectárea de opio, del cultivo, son $11.000 americanos aproximadamente, mientras que con el trigo sacan 1.000. Con lo cual, una población que tiene una renta per cápita de $600 al año per cápita, para que se hagan una idea, en España estamos cerca de $30.000 per cápita al año y en Estados Unidos están cerca de 50.000, estamos hablando de $600 per cápita. Es una de las poblaciones más pobres del mundo ahora mismo y más pobre que va a ser por las condiciones que van a tener. La consecuencia obvia es el opio, que tiene una ventaja enorme además, porque todo el opio que exporta Afganistán, que es prácticamente el 86% del opio que se exporta, que se produce en el mundo, se hace en Afganistán, va a Europa, no va a Estados Unidos. Con lo cual los americanos, en el fondo a la DEA, lo del opio de Afganistán no es problema suyo, es problema nuestro. No quiere decir que no llega a Estados Unidos, pero es que llega a través de Europa, no llega directamente. A China no entra y a Rusia no entra. Entonces van a entrar ahí, los talibanes van a participar de ese negocio. Probablemente todos los acuerdos a que han llegado con los señores de la guerra es que les van a dejar hacer eso, porque ellos también indirectamente se benefician de ese comercio. Y el único dato que a mí me preocupa muchísimo es que, según las estimaciones de la ONU, hay 4 millones de adictos al opio y a derivados del opio en Afganistán, es decir, es casi el 10% de la población, de los cuales 900.000 son mujeres. Pero no estamos hablando de drogadictos en el sentido que entendemos aquí en Europa, es decir, son adictos a la heroína. O sea, es otra epidemia de opiáceos como lo que hay en el medio oeste de Estados Unidos, pero con las condiciones de la población afgana. Pero eso, sí, no. Volviendo sobre ese tema, desgraciadamente, fomentar el cultivo del opio permite contentar más o menos a los agricultores y a la población. Claro. Sacar tributos para los, digamos, jefes de las tribus de distintos sitios, para que ellos organicen sus cosas, y sacar tributos para los talibanes. Y, otra vez, desgraciadamente, a los talibanes lo que les interesa del gasto público son las infraestructuras, ni educación ni sanidad. Eso hay que ser conscientes. O sea, que pueden permitirse o aceptar que la educación y la sanidad se deterioren mucho sin hacer esfuerzos. Por otra parte, también es muy difícil. O sea, si cualquiera de nosotros nos llevara ahí a gobernar, diríamos, esto sí, está muy difícil. Pero es que no hay comunicaciones, no hay forma, no hay dinero, no hay gente, no hay... El capital humano y físico no existe.
¿Usted qué tipo de milagro quiere? No, si es que... va a ser ese, si es que... Ese es el asunto. Este es un funcionamiento sencillo de la economía en Afganistán. Pero vamos a tratar el tema hacia afuera. Vale. Porque yo creo que ya hemos hablado mucho de la cuestión hacia adentro. Y hacia afuera, ¿qué creéis, qué tipo de efectos o de impacto va a tener sobre las potencias que están más cercanas, pero también sobre, por ejemplo, el auge del yihadismo en el mundo? Que creo que también es una cuestión en la que se va a influir esta victoria de los talibanes. A mí, de forma directa, lo que más me preocupa, y además debería preocuparnos a todos bastante, es lo que va a pasar en Pakistán. Porque Pakistán es una potencia nuclear y los pastunes son también parte de Pakistán, porque es la zona de asentamiento de las tribus, es... tenemos la provincia de la frontera noroeste, las zonas tribales, pero además... gobernadas federalmente. Además, los talibanes, que la traducción es estudiantes, son estudiantes de la ley islámica, de donde se formaron realmente son las madrasas pakistaníes, no fue en Afganistán. O sea, el movimiento salió de ahí, apoyado por la CIA, por cierto, para luchar contra los rusos. Entonces, Pakistán ha jugado a dos bandas en este conflicto y ha jugado un equilibrio muy delicado. Por una parte le dejaba a Estados Unidos parte de la infraestructura, parte de las bases, parte de, pero por otro lado estaba en negociaciones con de hecho, varios responsables norteamericanos han dicho que Pakistán estaba del lado de los talibanes. Yo lo que creo es que les tienen miedo a los talibanes porque les pueden desestabilizar un país que ya de por sí es muy inestable. Sí, un país además que está... tuvimos al Ejército de Liberación de Baluchistán poniendo bombas a trabajadores chinos. Pero es que además, digamos que el valle central de Pakistán, el Punjab, que es donde realmente está la etnia mayoritaria de Pakistán y son los que controlan el Estado, se ve aplastado, digamos, o se ve encajonado entre la India por un lado y Afganistán por otro. Entonces, si se desequilibra Pakistán como consecuencia de esto, ya es fácil que se desequilibre porque los mujahidines se han venido muy arriba con esta victoria. Podríamos ver en manos de los fundamentalistas armas nucleares más rápido que si fuera en Irán. Pero ahí se pondrían en marcha muchos mecanismos distintos. Sí, eso es así. O sea, las potencias reaccionarían para que eso no fuera así. Hombre, Pakistán son 110 millones de habitantes. Si no han podido con un país de 38 millones... Claro, yo por eso, o sea, no tengo tanto miedo a que suceda, porque Pakistán además tiene un ejército bastante fuerte y cohesionado. Sí. Y frente a los talibanes, creo... O sea, ¿puede surgir un problema de que los talibanes quieran tener su propio... los pastunes su propio... No, pero no voy a que haya digamos, un enfrentamiento bélico entre el ejército pakistaní y los talibanes. ¿Te refieres más a que eso produzca una transformación en la sociedad pakistaní, una desestabilización política en Pakistán, y que lo que veamos no a los talibanes afganos, pero sí a una versión parecida pakistaní como presidente del gobierno de Pakistán. A mí esto me parece interesante porque la victoria de los talibanes, donde ha sido realmente celebrada, ha sido en todos los medios yihadistas del mundo. O sea, lo hemos visto. Pero especialmente en las poblaciones, por la población pakistaní, que son los que más se han alegrado de la victoria de los afganos. Entonces, cuidado con ese flanco. Tiene dos derivadas. Por un lado, evidentemente, para los talibanes no tienen ningún interés en desestabilizar Pakistán porque ha sido su apoyo diplomático. Pero parte de ellos viven y tienen muchos lazos en las zonas montañosas de Pakistán y van a extender su ideología, su planteamiento. Es decir, a mí no me queda lejos la suposición de que las zonas fronterizas entre Pakistán y Afganistán acaban siendo sometidos a una especie de principados islámicos aplicando la Sharia directamente por los propios habitantes, sin necesidad de que vengan los talibanes de Afganistán, más aquellos grupos islámicos que están en contra de que los talibanes se limiten a recuperar el poder en Afganistán y quieren extender la yihad. O sea, yo entiendo que los territorios del noroeste ahora mismo están en peligro serio de convertirse en una especie de feudos, no de Afganistán, sino entidades propias, autónomas y opuestas al gobierno de Pakistán. En gran medida lo son, pero ahora lo pueden ser más, y eso también lleva a otra derivada que no se puede perder de vista, es que estos grupos se conectan con los grupos yihadistas islamistas que están atacando Cachemira en la India, que está bastante cerca. Sí. Que eso... Yo ahí tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar en el Panjshir, si los tayikos triunfarán, quién les apoyará, si Tayikistán, los movimientos que había hecho Rusia
a finales de agosto van a tener una derivada en forma de apoyo de alguna clase o no, tácito, porque explícito entiendo que sería un riesgo diplomático. No, pero y luego, ¿qué va a hacer Irán? O sea, ¿cuál va a ser el planteamiento de los iraníes, que han apoyado mucho? Porque tenían un enemigo común, pero bueno, una vez que el enemigo común desaparece... Ese es el problema, que el enemigo común ha desaparecido, claro. Y ahora a ver cómo nos apañamos. Los iraníes lo que están haciendo es facilitar todo lo posible la huida de los afganos hacia Turquía, es decir, quitándose el problema desde todos los puntos de vista. Los hazaras, ¿qué pasa con los hazaras? Que están lejos de la frontera iraní, sí, y están dispersos. Es que los valles juegan un gran papel. Eso es lo que no pasa. Los uzbekos y tajiks sí que están al lado de Uzbekistán y Tayikistán. Claro. Y ahí las maniobras que hizo el ejército ruso con uzbekos y tajiks eran como una señal de advertencia. Si los talibanes quieren imponer su dominio, no las áreas, su dominio en esas áreas, nosotros estamos allí para crear una especie de estados autónomos también, ¿eh? De hecho, hay divisiones del ejército ruso en esos países. En las fronteras. Tienen bases adelantadas, o sea que es... Bueno, de todas formas, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que esta es una película que aún está lejos de haberse terminado. No, acaba de empezar. Y de haber hecho los últimos episodios. Así que seguiremos hablando de... Y tendrá más consecuencias, porque, por ejemplo, la India con esto pierde muchísimo pie. Sí. Pierde muchísimo pie, porque la India era uno de los que más apoyaba al gobierno afgano, porque era enfrentarse a los musulmanes con la Sharia, que eso es uno de los problemas que tiene internamente. La India pierde muchísimo pie y tiene que intentar resituarse, y no se sabe muy bien cómo se va a resituar. Sí. Y los talibanes han fiado todo al apoyo chino, porque su estrategia diplomática partidora es China, 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 pero los chinos no están por la labor porque han entrado varias veces con el Belt and Road en Afganistán, ya han salido escaldados. De cualquier forma, existía el proyecto de un gasoducto. Sí. Y de un ferrocarril también, pasando por Herat. Que bueno, ya veremos. Y los chinos están así, mirando desde la barrera. No, los chinos prisa no han tenido nunca. Y no la van a tener ahora. Es significativo, lo vamos a ver, esto hasta dentro de 2 semanas no se verá, o 3 semanas. Por ahora nadie ha reconocido el gobierno talibán. Aunque los cataríes ya les han mandado gente para que... Sí, les han mandado gente, pero no les ha reconocido internacionalmente. China no lo ha hecho, Rusia no lo ha hecho. Pero es que todavía tienen que controlar el territorio. O sea, es que se tiene que aclarar la situación. Claro. Talibanes han llegado a Kabul, los Estados Unidos han ido. ¿Quién gobierna Afganistán? Ahora mismo nadie. Ahora nadie. Eso es lo malo. Ahora mismo nadie. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el capítulo afgano y vamos con nuestro sátrapa favorito. Oye, es una de las secciones que a mí más me gusta en este programa. No sé si, espero que también a los que nos ven. Vamos a hablar de Mobutu Sese Seko, que fue presidente del Zaire. Casi que creó el Zaire y también lo destruyó. Eso es una de las características de los sátrapas. Crean un país, se convierten en presidentes y luego lo machacan. Este señor nació en 1930 en un pueblecito pequeño de lo que entonces era el Congo belga. Hay que recordar que Bélgica tenía una colonia enorme, 50 veces más grande que el país que era el Congo belga. Muy mal gobernada, muy mal estructurada, un horror. Bueno. Entonces, este señor fue educado por una serie de casualidades de la vida por sacerdotes franceses, entonces aprendió francés y era bastante bueno en la escuela, por lo que parece. Hacia 1949 se integró en el ejército, o más bien se ve que los sacerdotes franceses vieron que demasiado rebelde para hacerles caso y lo metieron en el ejército. Y el hombre encantado. El hombre encantado. Con esa disciplina que le ponían encima y esa estructura, el hombre estaba, la verdad es que encantado, y fue lo que más le gustó en la vida. Siempre tuvo claro que lo de los soldados estaba muy bien. Eso le duró hasta más o menos 1956, en que dejó el ejército y se convirtió en periodista. Puso en marcha algunas revistas y en el año 58 fue a Bélgica con una serie de personas más o menos jóvenes del Congo belga, a la metrópoli, para hablar de cosas diferentes, y ahí conoció a Patricio Lumumba, que fue el fundador o el generador de la descolonización, y se convirtió en su secretario personal. Esto es importante porque de aquí viene la relación con el poder de Mobutu. Bueno, cuando en el año 59 el Congo se separa de Bélgica, se independiza, porque claro, si se independizaban las colonias inglesas, francesas,
las colonias belgas exactamente igual. Entonces, casi inmediatamente se desata una lucha por el poder porque la parte sur del Congo es invadida o se generan guerrillas apoyadas por Sudáfrica. Lumumba, en esa ocasión, y para contrarrestarlas, decide apoyarse en la Unión Soviética y, consecuentemente, Estados Unidos decide que eso no puede ser y que hay que echarlo de allí. ¿A dónde van ustedes, señores? Pues resulta que Lumumba, cuando llegó al poder, nombró jefe del ejército a Mobutu, que no era todavía Sese Seko, que eso se lo puso después, era solo Mobutu. Entonces, ¿qué hace la CIA? Pues la CIA se va a hablar con Mobutu y le dice, oye, ¿qué te parece? Inmediatamente Mobutu dice, no, nosotros no podemos ser comunistas. Nosotros tenemos que ser independientes. Entonces, digamos que como en otros sitios y en otros sátrapas que ya hemos visto, el sátrapa llega al poder porque le apoya a Estados Unidos como anticomunista para enfrentarse a los comunistas de Lumumba. Y durante mucho tiempo tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene el apoyo de Francia y tiene el apoyo de Sudáfrica. Con todo ese background detrás. La verdad es que esta sección es muy buena, pero empieza a repetirse. Fíjate que se repite, ¿no? Que esos son apoyos, además. Esos son apoyos. Esos son apoyos. Los buenos, te apoyan los buenos. ¿En qué más se apoya Mobutu? Porque, claro, para convertirse desde el año 65 en la práctica es presidente, aunque sin el cargo, Mobutu se apoya primero en el ejército. Él había estado en el ejército y lo conocía bien. Intenta que esté relativamente bien pagado, de forma que le apoyen a él. Segundo, a partir del 71 le cambia el nombre al país. Pasa a llamarse Zaire, con la intención de reivindicar las raíces africanas y eliminar todo lo que tuviese que ver con el colonialismo, lo cual significaba en la práctica expropiar las propiedades agrícolas, las industrias, etcétera, etcétera, para que fuesen regidas por africanos, que es lo lógico. Ahora bien, ¿quiénes eran esos africanos? Pues sus amigos, su familia. Y es cuando comienza Mobutu a acumular, digamos, responsabilidades económicas, ¿no? Responsabilidades económicas, y eso lo hace de forma continua. Pero eso tiene apoyo en la población. Los congoleños están de acuerdo en que eso pase a ser africano. ¿Cuál es el problema? Que eso implica una nacionalización y un desastre económico fenomenal, porque no saben gestionarlo, no es por nada. De hecho, a finales de los años 70 tiene que pedirles a los antiguos dueños que vuelvan para gestionar esto. Que resulta que saber es algo importante. Para gestionar esto. Pero, por otro lado, tiene el apoyo de los norteamericanos como anticomunista, y luego lo que hace es enfrentar a las distintas tribus del Congo entre sí, de forma que él actúa como árbitro, y mientras tanto va amasando pequeñas fortunas. En una ocasión esto es una entrevista, no recuerdo luego dónde la vi más tarde, en una entrevista con el periodista francés en cuanto al comportamiento de los gobiernos, él decía, bueno, hay que ser honrado, pero bueno, se puede robar un poco, solo un poco, pero mal robar, sin pasarse. Todo el mundo espera que robes, pero no mucho. Lo decía, lo hizo en público, claro, los súbditos, porque aquellos eran súbditos, tomaron nota de aquello. Ese esquema de succión de los recursos públicos, todo para mí. En un momento determinado se calculaba que la fortuna personal de Mobutu, no sé si eran 4.000 millones de dólares, era más o menos equivalente a la deuda externa del país. Se produjeron unas exportaciones de capital en el país. Este tío es un crack. Todos ellos eran cracks, es terrible. Y eso es lo que le permite mantenerse en el poder durante décadas. ¿En qué momento se termina su suerte? Pues en 1990, en el 89 cae la URSS y por tanto ya los anticomunistas sobran. Ya no hay necesidad. Entonces Mobutu tiene necesidad de apoyarse en otros partidos, formar gobiernos de coalición, y aquello se empieza a enmarallar sustancialmente. Y luego, a partir del 95, como él había apoyado a los Hutus en la masacre de Ruanda, cuando los Tutsis toman el poder, atacan el Zaire, ocupan parte del país, y al final las tropas de los Tutsis de Ruanda, junto con los movimientos internos del país, lo derrocan en 1997. Lo echan. El hombre se va a Rabat, porque los franceses no lo quisieron recibir. Es una cosa de esto. Buscaron una segunda residencia en un país que hablase francés también, pero se murió de cáncer inmediatamente, a los 2 o 3 meses, y no se sabe qué se ha hecho de su fortuna. No sé si los congoleños han conseguido recuperar alguna cosa. Habrá que preguntarle a Mohamed VI, que seguro que estaba leyendo el otro día un cómic, Undertaker, que recomiendo, una maravilla, imitando además el estilo de
que tenía Moebius en sus cómics del oeste, de Buleberry, y hay un magnate de las minas de oro, que decide enterrarse a sí mismo, pero con su oro, y para ello primero se lo come. Pero que no fuera el caso del señor Sesseco. No lo descartemos. También se recuerda mucho que en el año 74 se trajo a la capital, a Kinshasa, la pelea por el título mundial de los pesos pesados entre Cassius Clay y un tal Foreman. ¿Cómo un tal? George Foreman. Pero bueno, es que yo eso no entiendo. Un pesos pesado con mayor edad de la historia. Bueno, hablamos de deportes otro día, Hombre, aquella defensa que hacía. En aquellos tiempos los títulos se decidían en el sitio donde la bolsa que se ofrecía al ganador era más grande. Y Mobutu tenía una bolsa bastante grande. Además fue un combate épico. Debió ser un combate histórico. Importantísimo. No sé, pero vamos, de las cosas así, las pocas cosas que suenan. Además, lo que sí recuerdo haber leído, que el promotor de aquella velada de muchos combates de los pesos pesados era un promotor americano negro. Larry King. Don King. Larry King, digo, el presentador. Claro, que iba con las peleas a donde le pagasen más. ¿Qué te iba a decir, Óscar? ¿Le podías dar el modelo a Florentino para lo de Mbappé? Porque veo que no... Mbappé ha sido una jugada maestra. Que no acabáis que solo un ser superior, como decía Butragueño, sería capaz de definir. Bueno, esto ha sido una maravilla. Sí. Me ha devuelto el gusto por el fútbol. Dentro de una temporada esto va a ser el colmo. Bueno, pues vamos a cortar aquí, vamos a ir a la referencia bibliográfica, porque además enlaza perfectamente. Porque dentro del libro que voy a recomendar hay un personaje también africano, también dictador y además boxeador. Anda. Vamos con ello. Bueno, pues primero me vais a dejar que busque el libro, porque este verano ha sido un verano de mucho leer. Entonces, tengo aquí muchos libros de los que he estado hojeando. Seguramente en las próximas semanas pues saldrá alguno de ellos. Por ejemplo, alguno de Afganistán, este que os comentaba, que es un libro bien interesante, que se titula Afganistán, lo que todo el mundo debe saber. Ya lo hablaremos de este libro más adelante, pero el libro que os quiero recomendar es en realidad una lectura veraniega. O sea, no es un libro... Una cosa ligerita. Una cosa ligerita, que se llama... Dejadme porque lo tengo en la última página. Pero no ríais mucho. La primera, que se llama ¿Cómo alimentar a un dictador? Este libro de un periodista polaco, Witold Szablowski, es un libro realmente muy divertido, porque es un libro en el que él se empeña en localizar a los cocineros de dictadores famosos. ¿Qué dictadores? Pues Saddam Hussein, Idi Amin, Enver Hoxha de Albania, Fidel Castro y Pol Pot. Entonces, lo bonito de este libro, obviamente, son las anécdotas. Anécdotas, absolutamente deliciosas, en términos personales, de cómo eran los personajes en la trastienda. Entre medias, el señor Szablowski hace un ejercicio de tratar de enterarse de cómo había sido la situación en el país, entrevistando historiadores. Entonces, en Irak pues, busca historiadores, se va en Uganda, busca historiadores, en Camboya... Sí, claro. Y entonces te da una antesala de cómo eran los personajes, cómo llegaron al poder. Pero, entre tanto, va poniendo las declaraciones, además está separado el texto en el que él va haciendo esta investigación de las declaraciones de los cocineros, que son de viva voz, y ahí vemos, pues, en fin, cocineros muertos de miedo, pensando que en cualquier momento les va a matar el dictador. Dice, si hago un plato mal, este va a ser mi último plato. Encuentras a personajes, por ejemplo, el cocinero de Hoxha va a hablar con la hermana, porque la madre de Hoxha había muerto, pero él quería, claro, hacer los platos mejores. Y dice, lo que siempre dice que le encanta era la cocina de su madre. Entonces va la hermana y dice, a ti no te importaría, y la hermana lo entiende, no te preocupes, yo te enseño. Entonces, Enver Hoxha, aquel individuo que llenó el país de búnkeres casi individuales, porque hay 500 y pico búnkeres por todos los lados del país, pues salió bastante bien parado de aquello. El más divertido de todos los casos, sin ninguna duda, es el cocinero de Idi Amin. El cocinero de Idi Amin da unos momentos absolutamente brillantes y maravillosos, de los cuales, porque no quiero pisar a los que queráis leer el libro, que os aseguro que es muy divertido. Es un libro que se lee prácticamente en una tarde, porque no lo dejas. Te está contando tanta tontería que es encantador. Tanta tontería y cosas de cierta profundidad. Entonces él cuenta que él llega a ser cocinero, en primer lugar, del presidente del país, de que el anterior presidente era, me parece, Obote.
Sí, Milton Obote tenía como general en jefe ¿a quién? A Idi Amin, sí. Que es el típico error. Entonces Idi Amin en un momento dice, pues lo que hace Te sobra. en el momento que hay algún tipo de resquemor en el pueblo o de insatisfacción, doy el golpe de estado y cojo el poder. Y entonces cuando se produce el golpe de estado y los primeros combates, el cocinero dice, Dios mío, estamos en peligro, ¿qué podemos hacer? Y el tío dice, dar un golpe de estado es ser muy cansado. Entonces la gente cuando llegue aquí tendrá hambre y pone a todo el mundo a cocinar, y efectivamente cuando Idi Amin llega con todo su corte de militares, tiene ahí un banquete. Idi Amin dice, chaval, te quedas. O sea, chaval, te quedas. Te ficho. Idi Amin era este boxeador del que hablaba antes, es verdad, porque él empezó sí. siendo... Sí, vamos, sí. Era un hombre que se dedicó a muchas cosas, todas en el ejército en realidad, Sí. pero le gustaba mucho pelear, le gustaba mucho el boxeo. Se cuenta una anécdota que se veía en la película El último rey de Escocia, que es en realidad el título que se dio a sí mismo Idi Amin. Yo no sé si se acuerdan los que han visto esa película, y en un momento Idi Amin tiene un dolor de estómago terrible, cree que le han envenenado. El cocinero dice que no le pasó a Idi Amin sino a su hijo. Y efectivamente el primero al que miran como culpable es al cocinero. Claro. Y le ponen en una habitación diciendo, como Como era se el presidente, tú sabes, afortunadamente llega un médico y se da cuenta que son solamente gases. Entonces, presionando la tripa al muchacho, suelto una ventosidad extraordinaria. Y desde ese momento, y durante unas semanas, cuando coincidían el cocinero e Idi Amin le cogía muerto de risa y decía, ¡una ventosidad! Como diciendo, ¡Qué suerte has tenido, macho! Has tenido, muchacho. Casi va al palollo. Otra cosa, y por terminar, uno quiere contar, por ejemplo, la de Saddam Hussein, que es realmente muy divertida. Saddam Hussein sale en cierto modo bien parado de la imagen que le da el cocinero, a pesar de que el cocinero sabe que le va a matar, como ve que ocurre con otras personas, que te van desapareciendo. De fulanito desapareció, no sabemos qué fue. Es que el Tigris es mal río. Muy mal río. De Saddam no voy a... Solo quizá una pequeña cosa, cada vez que el cocinero hacía un mal plato, le obligaba a Saddam a pagar el dinero por la materia prima desperdiciada. O sea, lo has salado demasiado, has echado a perder el plato, me vas a pagar porque es un desperdicio. Y una vez ocurrió al contrario y Saddam pagó. Dice, fulano, ahora he fallado yo. Pero uno de los episodios más divertidos lo da la cocinera de Pol Pot, que nos narra cómo Pol Pot era un tío encantador, simpatiquísimo, una bellísima persona, siempre dispuesto a ayudar. Y en un momento le dice al periodista, y además se parece mucho a un deportista, a un futbolista de estos europeos. ¿Cómo se llama? Y el otro, es famosísimo, a ver, déjame ver fotografías. Igualito a Messi, tiene exactamente la misma sonrisa. Entonces, como podéis imaginar, es un libro para leer una tarde de verano o una tarde ahora de otoño y pasar un magnífico rato. Y yo creo que con esta bomba informativa de la sonrisa de Messi y la de Pol Pot podemos cerrar la tertulia de hoy. Muchas gracias, Jorge. Pobre Messi. Gracias. Gracias, Óscar. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Que no emir, porque emir es otra cosa, ¿no? Quiero ser califa en lugar de califa. Califa ya son palabras mayores, no te voy a me casar arriba. Incluso Vosotros no leéis esos cómics, por lo que Sí, veo. los de Ibn Gul. Ibn Gul. Sí. El califa Harun al-Rashid, yo que sé, no creo que se llama aquel califa. No, Harum el Pusa. Pero nunca entendí cuál era el juego de palabras. Eran franceses, ¿no? Sí, claro, era Goscinny. Claro, en la serie, ¿no? Goscinny. Bueno, sí, mira, a mí a lo mejor sale mal por eso, pero